Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta teleconferencia. Esta teleconferencia está dirigida a los estudiantes de la capacitación, atención con calidad a las personas que presentan conducta suicida. Si usted no hace parte de esa capacitación, también es bienvenido. Queremos socializar mucho el tema. Y recordemos que esta capacitación es gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud. Yo soy Alonso Escobar y en la tarde de hoy nos acompaña como facilitador el doctor Gabriel Vargas Cuadros. Él es médico psiquiatra con un magíster en intervención social y también trabaja con la Secretaría de Salud de Medellín. Él va a estar explicando el tema conducta suicida, evaluación y manejo. Va a explicar el tema más o menos durante unos 30 minutos. Si ustedes tienen preguntas relacionadas con el tema, por favor, tome atenta nota, porque después de la explicación vamos a tener un espacio para las preguntas. Y esas preguntas, las pueden ustedes hacer en el área del chat. Cuando estemos en la sesión de preguntas, usted ingresa al chat, realiza su pregunta y el facilitador va a tratar de resolver todas y cada una de ellas. No es más, sean entonces todos muy bienvenidos y los dejo con el doctor Gabriel Vargas. Doctor Gabriel, bienvenido. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos todos a la clase semanal de número 5. Pero lo que sé es que va a ser conducta y en cuanto a evaluación de manejo integral, la conducta suicida para la ciudad de Medellín. Como les recuerdo, mi nombre es Gabriel Vargas, científico de la información social, y voy a estar a cargo del diplomado. Es indispensable que comprendamos, especialmente todos los asistentes, que la presentación de hoy no es una presentación iniciada, ni una isla aparte, sino que se presenta como una consecuencia directa de todas las presentaciones que venimos realizando en este momento, de tal manera que muchos de los elementos que sobreentendamos a partir de esta presentación probablemente nos habremos discutido en presentaciones anteriores. La idea es que dentro de este proceso de evaluación y manejo, todo lo que hemos visto hasta ahora, que son esencialmente elementos teóricos, nos permitan de una manera clara, lógica, inductiva del problema general a lo específico, poder realizar evaluaciones y manejos que impacten a los pacientes y que se puedan realizar dentro de la actividad cotidiana de la atención primaria de las preocupaciones y de la. Vamos a repetir algunos tópicos que son pertinentes como referente al antecedente teórico, recordando que todos ellos se vieron en profundidad en clases anteriores. ¿Sí? La conducta suicida es un problema complejo. Que vemos acá, una cita de Nietzsche, que es utilizada por la OMS a partir de la propuesta de intervención para suicidio que inicia en el 2009 que se llama Proyecto Sur. Más adelante hablaremos de eso. La premisa es que no nos van a utilizar. Y ahí lo importante lo complejo, tenemos que la primera causa de muerte en el mundo. Si comparamos la muerte por suicidio con los fallecidos por conflicto armado, delincuencia u otro tipo de violencia, la muerte por suicidio va a ser más de un. Una persona muere cada 40 segundos, eso viene aumentando progresivamente y viene afectando población cada vez. Eso como los antecedentes que nos llevan a este curso. Doctor, que casi no le escuchan. Casi no, entonces, ¿qué hace? Hacer que se mejore el micrófono, póngalo en la parte de arribita, no sé, ¿dónde lo tienen? ¿Dónde lo pongo? No sé. Ahí se puede escuchar más. No sé. Sí. Ahí. Bueno, y aquí sí me escuchan bien. Muy opaco el sonido, todavía sigue opaco el sonido. Sí, aquí me ven.
cuando radiación. Vamos a cambiar. Escúchenos un segundo. Cambio en el audio. Bien. ¿Y ahora? Ah, bueno, pero entonces yo ya no me estoy viendo, ¿no? No, porque la cámara está. Pues entonces seguimos. La pregunta es que cómo se escucha ahí. Bueno, ¿y ahí cómo está el sonido? Bueno, vamos a continuar. Sí, entonces vamos a continuar. Listo. De todos modos, a todos estamos hablando un poco de lo que son los antecedentes básicos para hablar un poquito de la evaluación. Reitero, recuerden que la presentación de hoy va a depender de todo el proceso que llevan hasta el momento en la capacitación de la conducta suicida. Varios de los elementos que habrán visto en clases anteriores se van a sobreentender para avanzar un poquito en nuestra propuesta de intervención. Tenemos que recordar un poquito la importancia del problema de la conducta suicida. Es la primera causa de muerte violenta en el mundo. Una persona muere cada 40 segundos. Y el aumento progresivo hasta del 60% en las tasas durante los últimos 45 años habla de lo problemático que puede ser este acto, ¿sí? Adicionalmente, las cifras consideran en estos momentos a los jóvenes como la población de mayor riesgo para la conducta suicida. Dentro de las definiciones vamos a devolvernos un poco y recordar algunas cosas que van a ser importantes para la intervención, ¿sí? Primero, el acto suicida. El suicidio no es una enfermedad, sino es un acto, ¿sí? Y es un acto, recuerden, al que se llega a través de un proceso en el que interfieren diferentes factores, biológicos, psicológicos, sociales, culturales, históricos, etcétera. Esa relación y ese proceso, pues lo que vamos a ver, como encontramos en la presentación de hace 8 días, se da de manera particular de acuerdo a la vivencia del paciente o al tipo de enfermedad mental que precede este tipo de pensamientos o de actos. Es un fenómeno universal que ha acompañado al hombre desde toda su historia, ¿sí? Y precisamente es pertinente recordar un poco las definiciones porque de acuerdo a la forma en que entendamos este asunto, va a denotar un poco la intervención que vamos a realizar en los casos. Recuerden que conducta suicida vamos a entender que hubo una muerte, que la muerte la provocó, la realizó la persona misma que murió, esa persona sabía del desenlace y adicionalmente para limitarlo aún más a nuestro contexto, vamos a encontrar que esa conducta va a ser de nuestra competencia cuando, además de cumplir estos criterios, se origine a partir de la presencia de un trastorno mental. Como recuerden, hace 8 días vimos esa clase, cuál es la relación de cada uno de los trastornos mentales con la conducta suicida. De aquí nos derivan varias premisas interesantes a la hora del manejo. Primero, nosotros no diagnosticamos suicidio. Al no ser una enfermedad, no es un diagnóstico y no hace parte de ninguno de los manuales terapéuticos como diagnóstico principal. Siempre es un especificador de algún tipo de lesión externa o trauma externo. Cuando evaluamos la conducta suicida, podemos evaluar diferentes aspectos: el tipo de ideas, la intencionalidad que quería lograr realizar esa conducta, la esperanza de vida, qué esperaba él o cómo se ve en su futuro, cuál es su esperanza, desesperanza en la vida que tiene, la calidad de vida. Y podemos valorar muchísimas cosas más: el número de actos, el número de ideas, las consecuencias, lo que podrían llamar a uno la letalidad, qué tanto sabía la persona que eso que iba a hacer era letal. Sin embargo, si no sabemos organizar ese tipo de información, pues va a ser una gran cantidad de información que puede en algún momento confundirnos más que resolvernos un problema. En conclusión, y desde nuestra propuesta, el objetivo principal de la evaluación y por el cual nos vamos a guiar como terapeutas y evaluadores va a ser la evaluación del riesgo de suicidio, ¿sí? Responder a este paciente o respondernos con este paciente cuál es la probabilidad que tiene de fallecer por suicidio va a ser el objetivo principal. Determinar ese riesgo nos va a permitir
responder al paciente y a su familia sobre lo que esperamos, sobre las posibilidades que tiene, sobre lo que podemos hacer, nos va a permitir tomar decisiones clínicas. Ante un riesgo bajo, un riesgo alto, van a ser diferentes las conductas que debamos tomar, y nos va a permitir también responder al sistema de salud. Cuando tenemos una evaluación de riesgo muy bien hecha, esto nos va a dar todas las respuestas y va inmediatamente a promover lo que pretendemos sea la atención con calidad a estos pacientes. El objeto entonces va a ser evaluar el riesgo de suicidio. Vamos a responder la pregunta: ¿qué probabilidad tendrá esta persona de morir por suicidio en un futuro cercano? Algunos saben que en psiquiatría, en salud mental, en psicología, se utilizan y se desarrollan escalas que permiten validar, digamos, la impresión diagnóstica o aclarar diagnósticos, especialmente cuando nos vemos abocados a problemáticas tan complejas como el suicidio. Para el suicidio contamos con 3 escalas específicamente. La escala de desesperanza de Beck es una escala corta de unos 12 ítems, fácil de resolver, que lleva muy poco tiempo resolverla, y de muy alta confiabilidad y validez predictiva. Sin embargo, esa escala no está validada en nuestro país, y además los autores cobran por el diligenciamiento y la ejecución de cada una de sus versiones. Entonces, no es viable utilizar una de estas escalas en un país como el nuestro. La siguiente escala sería el RSL, de sus siglas en inglés, Inventario de Razones para Vivir, Reasons for Living Inventory, validada en nuestro país, precisamente en nuestra ciudad, validación que terminó más o menos en el 2006. Sin embargo, es un cuestionario largo de 44 ítems, de 6 puntos por cada ítem, por lo cual resulta un poquito engorroso su diligenciamiento, su uso rutinario. Y la escala de Cooley-Hill sería la tercera, un poco menos, es probablemente de las 3 la de menos validez predictiva, pero aún así muy buena. Sin embargo, lo que encontramos es que ninguna de las escalas se va a comparar aún a una evaluación clínica bien hecha. Por muy buena y por muy baja validez que tenga la escala, será el criterio clínico y la evaluación clínica el gol estándar en estos casos y con estos pacientes. Entonces, un buen entrenamiento va a ser fundamental, porque lo que uno no conoce no lo diagnostica, y va a permitirles realizar juicios clínicos adecuados alrededor de estos pacientes. ¿Sí? Con todos estos antecedentes, con todos estos precedentes, vamos entonces a pasar por una serie de pasos, de pautas que vamos a proponer como básicas. Estas pautas van a plantearse como básicas, no son camisas de fuerza. La idea es que cada profesional o cada institución pueda utilizarlas, adaptarlas y de alguna manera seguir un protocolo personal propio, pero logrando los mismos objetivos, que es la propuesta final. ¿Sí? Vamos a tener unos lineamientos generales. Si todo nos ha quedado claro, vamos a saber qué personal o qué grupo de personas van a ser el objeto de este tipo de evaluación. Vamos a ver cómo los vamos a evaluar, cómo los vamos a clasificar y a manejar según esa clasificación. Bueno, en esta tabla vamos a ver, dentro del primer paso, un pequeño resumen de esos factores que se asocian a un mayor alto riesgo de suicidio. Recuerden que desde nuestra perspectiva del sector salud será los trastornos psiquiátricos o de personalidad los que más riesgo generen de conducta suicida. Enfermedades que la persona considere crónicas o terminales, VIH, enfermedades dolorosas, debilitantes, los intentos de suicidio previo, las historias familiares de enfermedad mental, hospitalización psiquiátrica o intentos de suicidio. Desde la perspectiva sociodemográfica tenemos que los factores que se asocian a un bajo soporte psicosocial, la soltería, divorcio, viudez, el vivir solo, estar desempleado o retirado, van a ser de mayor riesgo. Los acontecimientos estresantes, y en los pacientes que ya cuentan con un antecedente psiquiátrico, el mayor riesgo va a ser luego de las altas, ¿sí? Y va a ser mucho más alto en las personas que han tenido intentos de suicidio previamente. Lo que vemos alrededor de las altas es que el paciente está mentalmente más estable y puede reconocer las percepciones externas, las percepciones sociales alrededor de su enfermedad y su sufrimiento,
que en términos generales son de estigmatización, señalamiento y exclusión, y pues toma la decisión precisamente por no soportar esta realidad en el mismo, ¿sí? O por ver muy desesperanzador la posibilidad de resolverla. Aquí tenemos unos lineamientos planteados por el proyecto SUPRE. Vale la pena mencionar un poco. En el 2000, recuerdan ustedes que fue el año en que la salud mental cobra fuerza a partir de los estudios de carga global, y a partir del 2001-2002 la OMS, Organización Mundial de la Salud, desarrolla un programa que viene implementándose desde ese momento y que progresivamente se ha alimentado con las mismas experiencias en campo, y el programa recibe el acrónimo de Proyecto SUPRE. SUPRE de Prevención del Suicidio. Con esas siglas lo pueden encontrar en Internet. Ya hemos en clases anteriores utilizado recursos de este mismo proyecto, y esta es una propuesta que ellos lanzan al principio, de unos lineamientos generales al acercarnos a la hora de realizar evaluaciones de este tipo de pacientes. Vamos a tomarlos uno por uno. El primero de ellos es escuchar. Cuando hablamos de escuchar, estamos tratando de romper de alguna manera dos mitos o dos tendencias. Una que es una tendencia del ser humano a dar una respuesta a una solución cuando le plantean un problema de un tercero. Sabemos que plantear soluciones de problemas es muy poco, digamos, operativo, eso no sirve. ¿Por qué? Porque cuando uno plantea resolver un problema es como resolvería uno el problema estando en esa situación. Por lo tanto, la persona en esa situación no le va a servir la solución de otro. Pero el interlocutor, cuando da esa solución, se siente tranquilo. El problema con la conducta suicida es que lo que esta persona nos está contando, o el problema que nos está manifestando, es que se quiere morir. Y en ese momento el interlocutor se encuentra bloqueado, porque su respuesta natural para sentirse tranquilo sería, hágale. Pero como estamos en el sector salud y sabemos que eso además no es normal y se debe probablemente a un trastorno mental de base, nos quedamos muy bloqueados en este momento. Y este paciente tiende, ante la simple manifestación de la idea, tiende a dársele la espalda, porque nos vemos en un problema con ese tipo de información. ¿Qué vamos a hacer con esa información? Escuchar pacientemente, escuchar desinteresadamente. Cuando escuchamos al paciente, podemos utilizar algunos recursos, tipo las preguntas finales, estimularlo cada cierto tiempo, mirarlo, sonreírle, asentir cada que diga algo interesante, preguntar, repetirle algo de lo que ha dicho, de verdad, ¿cómo así? Repítame lo que dice, muy interesante lo que me dice. El paciente con estas sencillas estrategias de estímulo verbal va a sentir tres cosas que son una ganancia terapéutica. Primero, va a sentir que lo están escuchando, ¿sí? Va a sentir que ese interlocutor, que además es una figura importante, es un personaje que está en el sector de la salud, está interesado en lo que le está diciendo, le está dando valor a eso que le está diciendo, y adicionalmente quiere seguirlo escuchando, lo está estimulando a que siga hablando de esos problemas. Esos tres elementos que se brinda una escucha activa son completamente terapéuticos y serían suficientes para acercarnos inicialmente a este tipo de pacientes, ¿sí? Va a ser la estrategia simplemente mirarlo y preguntar reiterativamente qué pasó, cuénteme qué sucede, ¿sí? Deme más detalles, continúe, lo estoy escuchando. ¿Sí? Estimularlo activamente a que hable sin usted brindar ninguna respuesta. En el momento en que por alguna razón su paciente le confronte con una pregunta directa, nunca la responda. Siempre devuélvale la pregunta nuevamente a él. ¿Listo? Utilice cualquier recurso que utilice, pero recuerde que responder las preguntas no va a ser suficiente. ¿Sí? Y en general es una estrategia que no da buenos resultados. Simultáneamente a la escucha activa y desinteresada vamos a hacer una evaluación de riesgo, teniendo en cuenta los elementos que veremos a continuación. Vamos a tomar cualquier situación con seriedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, aunque a nosotros no nos parezca, recuerden lo que vimos con los intentos de suicidio, un paciente inicia intentos de suicidio con métodos en general poco letales, tomarse un veneno, cortarse las venas,
pero ante cada fallo el paciente va ascendiendo o buscando otros métodos diferentes hasta que se encuentra con uno de los métodos más letales, que es el ahorcamiento. El ahorcamiento suele ser letal, pero afortunadamente es un método que nadie piensa inicialmente. Al ahorcamiento se va llegando. Y cuando no tomamos en serio un intento porque nos parece que no amerita, ojo, porque después esa persona va a venir con un intento probablemente más serio. Y cada que lo intente más, van a ser más serios esos intentos hasta que en alguno de ellos, incluso por error, puede terminar muriendo. Otro de los tópicos importantes es no temer preguntar. Hay dos temas que pueden ser tabú, especialmente en todos, casi que en todos los escenarios sociales. La medicina no es exenta del mismo, y serían la sexualidad y la muerte. ¿Sí? Hablar de la sexualidad y la muerte se vuelve una complicación, pero pues, el paciente llegó pensando en morirse, hay que hablar de la muerte. Hay que hablar de la muerte, pero no hay que empezar hablando de la muerte. Es un tema que debemos esperar el momento preciso para tocarlo, y tocarlo ojalá desde una perspectiva positiva y no negativa. ¿Sí? Ahorita veremos un poco de eso. Evaluar recursos, tanto del paciente como de la institución. Actuar con eficacia. Resulta muy importante actuar con eficacia y tiene que ver con escuchar, pues hace referencia a, después de haber hecho todo este proceso, haberle dedicado tiempo al paciente, cualquier gesto negativo, cualquier impresión puede generar un rechazo nuevamente, el paciente sentir que no me escucharon o no me pusieron atención. ¿Sí? Ojo con eso, porque la idea de actuar con eficacia es que el paciente sienta que fue importante hablar con usted y que ese tiempo valió la pena. Eso, de hecho, como les digo, hace parte ya de lo terapéutico e inicia desde el momento en que usted se sentó y se dispuso a hablar con esa persona. Va a planear intervención en crisis si lo hubiera, o algún plan de emergencia si fuese necesario. Vamos a tratar de evitar cualquiera de estas cosas, ¿sí? Como hemos dicho antes, cuando nos abocamos como terapeutas, como evaluadores, a un paciente con riesgo de suicidio, no podemos tener ni partido político, no podemos tener religión, no podemos tener ningún tipo de filiación. Debemos tratar de ser lo más neutrales posibles, por lo menos en ese momento. Y eso implica no reñir a la persona, no generalizar, no devaluar, no minimizar, no ser moralizantes con él, en fin, no vincularnos emocionalmente a la situación. Debemos, sí, seguir con nuestras emociones y tratar de sentir su vivencia, pero no mezclarla con nuestro quehacer, porque en este momento estamos ejerciendo como terapeutas, y cualquiera, si escuchar es terapéutico, cuando uno riñe, eso es antiterapéutico. Cuando uno señala e identifica, eso es antiterapéutico. Y además habla de que probablemente cada uno de nosotros tenga alguna dificultad similar que no ha podido resolver. Si usted también se siente tocado, movido por esta situación, pues pida ayuda con otro colega que le colabore y en el futuro analice si necesitará acompañamiento de psiquiatría o psicología. Pero si nos sentimos tocados, movidos, mejor hagámonos a un lado, porque eso va a disminuir esa objetividad necesaria para el acto terapéutico. En el paso 2 es hacer la evaluación. Yo creo que aquí ya hemos adelantado un poco, y si todas las bloques hasta aquí han sido claros, si usted ha sido bastante juicioso en seguirlos, esto va a ser supremamente sencillo. El objetivo va a ser, mediante esa historia, esos antecedentes y esa evaluación en directo que usted haga con la persona, determinar el riesgo que tiene de morir por suicidio. Y cuando nosotros vamos a determinar ese riesgo, lo vamos a limitar a un riesgo alto o bajo. Verán que hay muchos proyectos, guías, manuales que proponen evaluar riesgo alto, medio y bajo. Por objeto práctico de este manual, el riesgo medio lo vamos a omitir y vamos a dejar un riesgo más bien indeterminado. La idea es que al finalizar de la evaluación, ese paciente salga o con riesgo alto o con riesgo bajo. El riesgo indeterminado será un comodín de tiempo que utilicen los terapeutas, que les sirva para diferir esa decisión, pero esa decisión indudablemente hay que tomarla. En segundo lugar, es la población objeto. Como ya lo vimos en la clase pasada, vamos a tener desde nuestro sector salud 3 grupos grandes a los que debemos hacer este tipo de evaluación. Uno serán los que lleguen por urgencias con intento de suicidio. Todos los intentos de suicidio debemos hacer 2 evaluaciones. Una para determinar el riesgo de suicidio y la otra para determinar
si hay y cuál es el trastorno mental que está detrás de todo ese proceso de acto suicida. El segundo grupo de personas va a ser las personas con antecedentes de enfermedad mental. Recuerden que serán los trastornos mentales el factor de mayor riesgo desde el sector salud para la conducta suicida. Por lo tanto, será el foco más grande de pacientes que podamos tener. Y estos pacientes no solo van a llegar por urgencias, pueden llegar por programas de FIP o pueden llegar por cualquier otro tipo de consulta. Y el último grupo va a ser de pacientes objeto de evaluación, va a ser dentro de los que no han hecho intento ni tienen antecedentes las personas que manifiesten ideas de muerte o ideas de suicidio. Ahí vamos a englobar a el grupo grande que es de nuestra competencia desde el sector salud. ¿Cómo vamos a hacer esa evaluación? Nada diferente a lo que hemos hecho en las demás áreas. Vamos a hacer una evaluación de lo general a lo específico. Esa evaluación general va a incluir esa historia clínica completa, cómo la sabemos hacer, con los antecedentes, parte de esa historia psicosocial, una historia muy completa. Dentro de esa historia muy completa vamos a incluir una evaluación particular de lo que llamaremos la conducta suicida o el proceso suicida, que involucra pensamientos, planes de muerte de suicidio y las conductas o intentos de suicidio. Con esas dos informaciones pues, nos permitiremos tomar una evaluación y una clasificación de ese riesgo en la persona. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación de este proceso de suicidio? Esa evaluación se va a realizar desde lo general a lo específico en el mismo modo en que se da ese proceso. ¿Qué es lo primero que ocurre en un paciente cuando inicia este proceso a partir de la depresión? Recuerden un poco que lo vimos hace 8 días. Lo primero que la persona hace es, o aparece ya en los primeros estadios de la depresión, es un cuestionamiento existencial. La persona empieza a preguntarse si la vida que lleva hasta ahí era la que quería o si los resultados de esa vida son los que estaba esperando. En fin, empieza a cuestionarse su existencia en el momento actual. Aquí tenemos un par de ejemplos de las preguntas. Si esos cuestionamientos iniciales existenciales no encuentran respuesta, la persona avanza y empieza a tener ideas de daño y de muerte, ¿sí? Ya no empieza solo a pensar y cuestionarse la existencia, sino a abrazar la muerte como una posibilidad. Esto no obtiene respuesta, el paciente avanza mucho, progresa en esa intensidad y empieza a pensar ya en hacerse daño. Pasa de cuestionarse la vida o la muerte a abrazar la posibilidad de la muerte. Y aquí ya empieza a pensar que como la muerte no llega, él va a tener que buscarla o acercarse a ella. Empieza a pensar en ideas de suicidio. Aquí tienen, como les menciono, una serie de preguntas. Dentro del manual van a encontrar un cuestionario extendido. Si ustedes observan, las preguntas tienden a ser, tratan de utilizar más bien aspectos positivos. Esta es, por ejemplo, una pregunta muy clave. ¿Cómo se ve o cómo ve su futuro inmediato? Lo interesante de esta pregunta es que usted le puede preguntar o puede modificar esa pregunta según el interrogatorio. En esta época puede usted preguntar cómo vas a estar en Halloween, qué va a estar pasando en diciembre, para el año entrante cuál es el plan, en un año qué va a estar haciendo. Lo importante es que entendamos que con esa pregunta lo que tratamos de averiguar es en ese periodo de tiempo si el paciente está pensando en morirse. Al hacer la pregunta al revés, el paciente no se da cuenta de eso y nos responde con más honestidad. Y cuando el paciente nos responde, no, pues de aquí a diciembre lo mismo, los regalos en la casa, podemos estar tranquilos porque no hay una idea, por lo menos de muerte, de aquí hasta ese periodo. ¿Sí? Cuando a alguien de alto riesgo le preguntamos así, ¿cómo se ve su futuro? ¿Cómo te ves de aquí a diciembre? Nos responden cosas tan aplastantes como, no me veo de aquí a mañana para verme de aquí a diciembre. ¿Sí? O lo veo todo negro, o lo veo todo oscuro. Esas son el tipo de frases que solemos encontrar en pacientes con riesgo alto. El paciente responde positivo a esto, pues continuamos, y aquí lo que continúa dentro del proceso son los intentos de suicidio. El paciente intenta, como mencionábamos hace un momento, hacerse daño inicialmente con métodos menos lesivos. Entre más falle, más intentos va a ocurrir y más va a cambiar el método hasta que se puede encontrar con un método que puede ser muy letal, ¿sí? Aquí la recomendación personal es que puedan hacer 2 preguntas y las puedan conectar. Preguntas fundamentales que nos van a dar mucha información para evaluar ese riesgo serían, ¿qué pensaba que ocurriría con lo que hice? ¿Sí?
y esa pregunta o la respuesta del paciente inmediatamente amarrarla a la pregunta cómo se siente con el resultado. Si le preguntamos a un paciente de bajo riesgo, mire, ¿qué era lo que pensaba hacer? Me va a decir, no, pensaba morirme. Bueno, ¿y cómo te sientes porque quedaste vivo? Probablemente nos va a decir, muy bien, es una segunda oportunidad, mi Dios no lo quería, las cosas van a ser diferentes. Cuando le preguntamos a alguien con alto riesgo, probablemente nos va a decir, no, pues, quería morirme. ¿Cómo se siente con el resultado? Lo más probable que nos diga es, no sirvo ni para eso, mire lo inútil que soy. Ese tipo de respuesta lo que nos va dando es precisamente un grado de severidad muy grande y un riesgo muy, muy alto de conducta suicida. Lo último, o el nivel más alto de severidad en todo este proceso de suicidio, es cuando el paciente, además de hacerse daño, de tener claro el plan para hacerse daño, de tener los elementos cerca para hacerse daño, está pensando hacerle daño a otras personas. Y estas otras personas pueden tener dos posibilidades. Una es el que cree que es responsable de lo que le pasa, el jefe porque lo echó, la esposa porque lo dejó, no sé. Y otra son las personas que no podrían vivir si él falta. Mis hijos, porque si los dejo solos de pronto no los van a poder cuidar, si yo me muero van a estar solos, etc. Y eso, al pensar en hacerse daño a uno y además hacerle daño a un tercero, que se está hablando casi, y para algunos autores consideramos esto como un rasgo psicótico ya dentro de todo el proceso de conducta suicida. De manera sencilla entonces, vamos a clasificar el riesgo en realmente en dos posibilidades. Para nosotros, luego de acercarnos a un paciente, sabemos que vamos a tener dos evaluaciones que hacer. Una, evaluar qué tipo de trastorno mental tienen o presenta en ese momento y cuál es el riesgo de morir por suicidio. Una persona va a tener un riesgo alto de suicidio ¿cuándo? Cuando esa persona esté pensando en la muerte, esté pensando en el suicidio y además tenga un plan absolutamente claro, muy bien milimetrado, muy bien planeado y tenga los medios para lograr ese plan. El paciente tiene todo esto, ese paciente es un paciente de muy alto riesgo de suicidio y vamos a ver enseguida la conducta. ¿Qué otro paciente vamos a incluir ahí? Como recordamos de la clase pasada, el paciente con una depresión que se presenta en el contexto de una enfermedad bipolar. Recuerden que el riesgo de morir con una depresión bipolar es del 20%, por lo tanto estos pacientes, digamos casi que con encontrar ese diagnóstico, el antecedente de bipolaridad en el paciente con una depresión actualmente, eso solo ya le da un alto riesgo de suicidio. Vamos a tener en bajo riesgo una persona que, ojo, en bajo riesgo puede ser alguien que incluso haya intentado hacerse daño. ¿Listo? Puede ser un intento y puede terminar en bajo riesgo. Tener un intento de suicidio no implica alto riesgo, ¿sí? A todo intento de suicidio, recuerden, hay que evaluar el riesgo y evaluar el trastorno mental que probablemente lo origine. El bajo riesgo, entonces, vamos a tener una persona que puede haber intentado hacerse daño, que puede estar pensando en la muerte, pero que no tiene plan, que no tiene forma de concretar ningún plan y que además cuenta con una red de apoyo que se movilizó con el intento y que en estos momentos lo está acompañando. Es algo que también vemos, el paciente en ese proceso de aislamiento y de rumiación del pensamiento, asume que se quedó solo, que está solo, que a nadie le interesa, y en muchas ocasiones el intento de suicidio moviliza una serie de apoyo psicosocial que él pensaba que no contaba con él. Y eso, de alguna manera, también lo protege bastante de la conducta suicida. En el riesgo bajo vamos a tener a alguien que puede estar pensando en la muerte, pero no está pensando en suicidarse, ni tiene ningún plan para suicidarse, y además tiene una red de apoyo que se movilizó y que por lo menos lo está acompañando en este momento. El riesgo indeterminado va a ser para el que usted no permita, o la evaluación, o el sitio, o el momento no le permita definir qué es alto o qué es bajo. Cuando usted no quede con esta certeza, maneje un riesgo indeterminado, que reitero va a ser un comodín de tiempo, y posteriormente vuelve y lo reevalúa. ¿Qué vamos a hacer ante un riesgo indeterminado? Vamos a manejar el síntoma. Si el paciente llegó por un intento de suicidio, vamos a manejar las lesiones, le vamos a desintoxicar o le vamos a coser la lesión en la muñeca y lo vamos a dejar en observación. Desde psiquiatría vamos a manejar los síntomas que sean
más ruidosos. Si el paciente está histérico, arrancándose el cabello, dándose contra la pared, le manejamos ese síntoma histérico. Si está muy angustiado, con una sensación de presión que se quiere morir, si tiene mucho sueño, lleva meses sin dormir. En todos los casos, nuestro manejo sintomático va a tener un nombre: benzodiazepinas. ¿Sí? Aquí encontramos las benzodiazepinas disponibles en el POS orales. Sabemos que también están las parenterales, el diazepam, el midazolam, pero la idea es no ser invasivos con estos pacientes y ofrecer medicación oral. Él está intranquilo, está histérico, se está golpeando, o está angustiado, tiene mucho sueño, pues vamos a ofrecerle una tranquilidad temporal, le vamos a dar cualquiera. La propuesta es que ustedes utilicen la que mejor sepan manejar. Aquí están las presentaciones y las dosis, todas disponibles en el POS, todas requieren formulario de control. Van a usar la que ustedes mejor sepan manejar. En el ambiente hospitalario y del sector salud, la que más utilizamos es el lorazepam, y la razón es que es la única de todas las benzodiazepinas que no tiene interferencia hepática. Entonces es un medicamento relativamente seguro en pacientes polimedicados o en pacientes con comorbilidades. Será probablemente una de mejor perfil, pero reitero la idea, va a utilizar usted la que mejor sepa manejar. ¿Sí? Recuerden que las benzodiazepinas son depresores del sistema nervioso, pero son seguras en sobredosis si son el único medicamento que usa el paciente. Si se combinan con otros depresores del sistema nervioso, el riesgo de muerte es muy alto. Entonces, vamos a tener mucha precaución cuando hay antecedente de que el paciente esté tomando otros depresores, algún signo de intoxicación por alcohol, que también es un depresor, o algún trauma craneoencefálico. De todos modos, lo que vamos a hacer es darle una dosis de benzodiazepina y los vamos a reevaluar a las 6-8 horas y a definir si es alto o bajo. Recuerden que este comodín del riesgo indeterminado es un comodín temporal. Usted va a tener que definir en algún momento si el riesgo es bajo o el riesgo es alto. Si el riesgo es bajo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a manejar las lesiones si hubo un intento de suicidio, vamos a evaluar y hacer el diagnóstico del trastorno psiquiátrico que esté probablemente siendo la etiología del proceso suicida actual, y desde la perspectiva operativa vamos a definir un manejo ambulatorio. Este paciente se va para la casa con solo su evaluación. Usted le va a hacer una interconsulta prioritaria de psiquiatría y le va a explicar a él y a la familia su conducta y qué es lo que va a ocurrir en adelante con el paciente. En un riesgo alto vamos a tener similares, pues, 5 pasos muy similares, pero van a ser obviamente consecuentes a ese riesgo alto. Nuevamente vamos a manejar las lesiones, vamos a realizar la evaluación del trastorno psiquiátrico y, de ser posible, vamos a iniciar el manejo del trastorno psiquiátrico, pero lo más importante con un paciente en riesgo alto va a ser una remisión urgente a psiquiatría. Y esa remisión urgente va a ser bajo sedación, bajo contención mecánica y acompañamiento. Las 3. El paciente debe ir en la ambulancia amarrado, sedado y acompañado. El acompañamiento no tiene que ser del médico general, pero al menos del personal de la salud, ¿sí? Los 3. Ustedes preguntarán ¿por qué eso tan exagerado? No es exagerado si pensamos que ese paciente está pensando en morir y se quiere morir, y estamos en un sitio, una ambulancia o una sala de urgencia donde por metro o por milímetro cuadrado hay más elementos posibles para no hacerse daño que en cualquier otro sitio. El paciente solo con estirar la mano puede tener al alcance jeringas, bisturís, cuchillos y todos los tóxicos posibles a partir de medicamentos en un servicio de urgencia. Pues estos pacientes, al tener esa idea fuerte, persistente y claro que se quieren hacer daño, lo van a hacer con lo que encuentren. Hay pacientes que se nos han tirado de la ambulancia, por eso lo de estar amarrado y dormido. Si por alguna razón, que suele ocurrir, ese caso les llegó el domingo de Ramos, se llama a remitirlo y le dicen que no va a haber cama hasta el domingo de resurrección, tienen que hospitalizarlo con vigilancia estrecha y se debe iniciar el tratamiento en la institución. Recuerden que esa vigilancia estrecha debe ser así de exagerada como la remisión. El paciente debe estar bajo la mirada de alguien 24 horas de las 24 horas del día. Esto suele ser muy difícil proveerlo
poner una enfermera solo a que mire a esta persona, entonces nos vamos a apoyar en la familia. Pero este paciente, sus necesidades fisiológicas la debe hacer bajo la mirada de alguien. No se le puede quitar el ojo ni un segundo. Y finalmente, pues se va a remitir y explicar y solicitar una contrarremisión. Para terminar, sabemos que todos la conducta suicida, el intento y el suicidio, la muerte por suicidio, son de notificación obligatoria. En estos momentos contamos con 2 formularios de notificación. Si la conducta suicida ocurre por un envenenamiento, el formulario es el de toxicología. Y si ocurre por cualquier otro evento, ahorcamiento, disparo, lesión en las muñecas, se va a llenar solo la ficha de datos básicos. Miren, es muy importante estas fichas, es muy importante que sea legible y que traten de duplicar los datos para acercarnos a estos pacientes, porque en el mes siguiente a la notificación, la Secretaría de Salud está haciendo visitas a las personas, a las direcciones y a las familias, para saber en qué va todo ese proceso. Primero, verificar qué atención se le dio y cuál ha sido la continuidad de la atención. Si no ha habido continuidad, pues ellos promueven con la EPS o con algunas otras instituciones el contacto para continuar esa atención con calidad. Pero requerimos buena notificación y ojalá con letra bastante legible. Por último, y una de las dificultades que nos aparece también en estos servicios de urgencia, es el alta voluntaria. El paciente, después de entrar, en general en una crisis de angustia, en una crisis de histeria, se le pasa un poco esta emergencia y solicita el alta voluntaria. ¿Sí? ¿Qué sabemos del asunto? Toda persona tiene derecho al alta voluntaria y tiene derecho a solicitarla, sí, porque como personas tenemos derecho a nuestra libertad, el libre albedrío que llamamos. Sin embargo, en este caso estamos ante una población especial. Es un paciente que probablemente que ingresa con una conducta suicida, algo que es chocante contra el ser humano en sí, y adicionalmente, como sabemos, lo más probable es que detrás de esa conducta suicida exista una enfermedad mental. Conclusión, no se va a aprobar ninguna alta voluntaria hasta que no se haya realizado primero la evaluación. ¿Cuál evaluación? La que hemos venido reiterando en esta charla de hoy. La evaluación completa que determine el trastorno mental subyacente y la evaluación del riesgo de morir por suicidio de esta persona. Si encontramos, independiente del riesgo, que esa persona tiene un trastorno mental y está dentro de ese proceso suicida, vamos a definir que hay alteración de su capacidad de comprensión y decisión, por lo tanto, él no puede tomar o no puede decidir una alta voluntaria. ¿Sí? Deberá ser en su caso el familiar, que se demuestre ser su familiar en primer grado, lo más cercano posible, o en su defecto, en último lugar, será el personal de la salud el encargado de tomar esa decisión. Y como sabemos probablemente por todas estas charlas, pues la decisión va a ser no dar esa alta voluntaria por el riesgo subyacente que hay de la conducta suicida. Por hoy no es más. Esta charla va a ser complementada con la charla de la semana entrante. Son las últimas 2 charlas, las más operativas. La charla de la semana entrante va a tener que ver con todo lo de redes de apoyo y acompañamiento de esta que es la intervención, la evaluación y la intervención clínica, directamente pues en el sector salud. Y además vamos a encontrar algunos programas que están funcionando en la actualidad en la ciudad o programas que podemos vincular a todo este proceso de intervención integral. Dicho esto, entonces pasamos a las preguntas, si tienen algunas preguntas o alguna inquietud para sortearla. Para esta semana, pues le adelantamos, siendo este uno de los temas más taquilleros, más interesantes, más pertinentes y probablemente objeto de todo este proceso de capacitación, no les vamos a dejar actividad tampoco, pero les vamos a dejar unos insumos muy interesantes. El primer insumo que van a encontrar es un link de acceso al proyecto SUPRE de la OMS. El proyecto SUPRE, como les mencionaba, está realizado desde el año 2001 y se ha alimentado en todo este tiempo con muchas otras iniciativas, y en estos momentos, en ese recurso, en ese link, les pusimos todos los recursos disponibles. Ellos desarrollaron
una propuesta a modo de unas directrices generales por profesionales. Entonces ahí plantean el papel del médico general, el papel de la enfermera, el papel de los directores, el papel de los medios de comunicación, el papel de los bomberos, incluso. Tiene documentos al menos para 9 a 11 profesionales diferentes que les pueden ser pertinentes al manejo de su conducta suicida. Y vamos también a colocar una tabla resumen, que es la tabla que va a aparecer en nuestro manual, el que se va a entregar en 15 días en la sesión presencial, sobre cómo sería el resumen visual gráfico de nuestra propuesta de intervención. Estamos entonces a la espera de sus preguntas. Alonso, ¿cierto que no hay preguntas? Todavía. ¿A dónde? Pero si yo estoy aquí en el chat y no me aparece ninguna. Pues yo estoy en el chat que no es. ¿Qué dice? Bueno, aquí hay una pregunta. Javier nos cuenta. Bueno, nos preguntaron que si el paciente está, a pesar de estar tranquilo, debe sedarse ojo. Sí, el problema de él en ese momento, el problema de un paciente con riesgo alto, el problema no es la agresividad y no lo estamos sedando por agresividad. Lo estamos sedando por el riesgo que él tiene de hacerse daño. ¿Sí? Estos pacientes cuando tienen un riesgo alto, señores, es como si estuvieran un arma cargada en la mano de alguien con Parkinson. En cualquier momento ese disparo sale. ¿Sí? Entonces ese paciente es mejor tenerlo completamente alejado de cualquier posible elemento lesivo. ¿Sí? Entonces, digamos, la sedación más que por agresividad es por el riesgo de que en un descuido pequeño del acompañante este paciente, porque nos ha ocurrido, se suicide con la sonda, se suicide con algún bisturí que encontró al lado, o simplemente abra la puerta de la ambulancia y se tire, ¿sí? Que también nos ha sucedido y por eso también estar amarrados. La segunda pregunta que nos indican es, aparte de la sedación, ¿qué otro medicamento se puede iniciar? Recuerde que estamos aquí en el riesgo alto, vamos siempre a hacer una evaluación y diagnóstico de un trastorno psiquiátrico. Recuerden que la conducta suicida es un acto al que se llega, pero no es una enfermedad. Detrás de ese acto debe haber una enfermedad o un trastorno psiquiátrico en este caso. Será el tratamiento, aparte de la sedación, será el tratamiento para ese trastorno que usted diagnosticó. Si usted diagnosticó una depresión, pues inicie sertralina o fluoxetina, trazodona, no sé, un manejo para la depresión y para los síntomas más grandes. Si tiene un trastorno de ansiedad, puede iniciarle fluoxetina, sertralina, un poquito de benzodiazepina. Si lo que tiene usted es una esquizofrenia, un episodio psicótico, haloperidol será, obviamente a dosis relativamente bajas, 5 o 7 miligramos al día. Con eso en general se contienen estos pacientes. Si es un trastorno bipolar, si es seguro que es un trastorno bipolar, pues también el haloperidol va a ser una alternativa o iniciar algún estabilizador de ánimo. ¿Sí? Pero el tratamiento adicional a la sedación va a depender de la evaluación y del diagnóstico psiquiátrico subyacente de estos pacientes. Dice, bueno, por acá hay más preguntas. Sonido de esto ya fue. Estamos en la plataforma. A ver, aquí creo que hay una inquietud porque me están llegando como parciales los correos. Parece que alguien menciona que si con una sola dosis de una benzodiazepina se puede, no, con una dosis de benzodiazepina no se logra la muerte, ¿sí? Con respecto a las benzodiazepinas, volvamos a la idea. Las benzodiazepinas son medicamentos muy seguros si se dan solos, a diferencia de lo que alguna vez pudimos aprender en la facultad, donde eran unos medicamentos al que le teníamos miedo. No, las benzodiazepinas son supremamente seguras en sobredosis
El paciente puede tomar 1, 2 o 3 cajas y no morirse, se va a quedar dormido 5, 6, 7 días, quién sabe, pero no causan muerte si se toman solos. Será si se combinan con otros depresores y obviamente a dosis altas, que va a ocurrir este desenlace fatal. Y uno de los depresores pues, más utilizados y que esa combinación ha resultado fatal es con el alcohol realmente. La persona empieza a tomar una benzodiazepina tomando trago y se queda dormido y es un sueño del que nunca más despierta. ¿Sí? Pero por una no. Ahora, un paciente realmente bajo el efecto de otro depresor y está, primero, bajo el efecto de un depresor estando histérico, o el depresor es muy débil o la histeria es muy grande. Y probablemente si la histeria es muy grande, una benzodiazepina no va a ser suficiente. Entonces, hay que tener mucho cuidado precisamente y esas son decisiones que van a depender más del momento clínico. Bueno, en el caso de un hospital de cuarto nivel, que son tantos especialistas lo que hacen el abordaje, ¿quién haría la notificación? Bueno, lo importante, o por lo menos desde la notificación, pues el que la debería hacer es el que lo recibe de salida. Serían los profesionales en los servicios de urgencia. La ventaja es que en estos hospitales de cuarto nivel, hospitales especializados, tienen un sistema casi automático. Cuando se llenan algunos datos en la historia clínica, aparece inmediatamente cuestionarios que hay que llenar por obligación. Entonces entiendo que en este caso hay parte del cuestionario que dice si es un intento de suicidio o no, es una conducta, y si sí la hay, de una vez aparece el formulario para diligenciarlo, pero técnicamente debería ser el primero que lo vea, ¿sí? O el primero que resuelva, el que sí es una conducta de suicidio, o sea, probablemente el médico en urgencias. Bueno, aquí me preguntan por link para las descargas. Es una sugerencia. Bueno, Ludari nos da una de las premisas que precisamente intervenciones como este proyecto y el manual pretenden resolver. Dice, efectivamente tiene toda la razón, ¿sí? Ella menciona que sería importante vincular a otras personas, otro tipo de instituciones al margen de la salud en este tipo de procesos, sí. Ayer se encontró en alguna reunión y algunas de las entidades afirmaban que el CUTI no es una señal de conducta de suicidio y que no son remisiones apropiadas para psiquiatría. Pues, hombre, precisamente eso es lo que queremos desmontar, ¿sí? Fíjese que precisamente una afirmación como esa es una afirmación que sale del desconocimiento. Si nosotros tenemos por lo menos clara y la mente abierta, como lo hemos visto en esto, ¿qué sería lo más sensato afirmar? A todo Putin que llegue que hacer una evaluación a ver si detrás se esconde una conducta suicida y un trastorno mental. Sería la respuesta más adecuada, más sana y más sensata. Porque con eso, esta persona está tomando una posición y lo que salga de su posición va a tener que asumirlo. Si en algún momento alguna persona con Putin se le suicida, él deberá responder entonces por eso. Y se fijan, no va a tener ningún argumento más que una palabra dicha, el Putin no lo es. No, hay que evaluarlo, evaluémoslo y miremos qué hay detrás. Sí, efectivamente ese tipo de afirmaciones son las que bloquean mucho la atención, porque lo que generan es una especie de lavado de manos ante una situación y esto no me toca a mí, deje así. ¿Sí? Por el contrario. Y ahí en ese sentido va a haber una mínima responsabilidad de todos los que se acercaron a este proceso y los que van a tener ese manual, y es que a todo paciente van, para tranquilidad suya, del sistema y de todos, vamos a hacerle una evaluación del trastorno mental de base y el riesgo de suicidio actual. Bueno, aquí Carlos presenta una posición y ojo, Carlos. Debemos empezar a diferenciar bien las cosas, ¿sí? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Les mencioné, es primero que uno debe mantener y reconocer, colocarse en los zapatos de la vivencia de la persona. Si uno no se coloca en los zapatos, en la vivencia de la persona, difícilmente va a comprender lo que le sucede, ¿cierto? Entonces, por el contrario, él debe sintonizarse emocionalmente con la vivencia, pero mantenerse al margen. Sí, señor, efectivamente la posición es mantenerse al margen
de lo que de lo que debe hacer el paciente. Mire, cada persona tiene libre albedrío, libre capacidad de conocimiento y decisión sobre su vida. A lo que nos hacemos referencia es a la inutilidad de los consejos. Si uno se acerca a alguien, tengo un problema con mi esposa, el consejo va a ser déjela. Tengo un problema con mi jefe, renuncie al trabajo. Tengo un problema con mi hijo, enciérrelo, no sé. Ante una pregunta tan clara de un problema, la respuesta del otro va a ser tan simple. Pero si el problema fuera tan simple, de que tengo problemas con mi jefe y renuncio, pues yo no le estaría preguntando algo. Probablemente no puedo renunciar porque ese depende de mi comida y el problema sea más complejo. Mi opinión va en ese punto. Y creo que hay una mezcla, Carlos, con mucha tacto, quisiera aclararlo, en la percepción que tienen los pacientes a aislarse de los pacientes. Sí, puede que hoy en día muchos tengan una queja de que el psiquiatra no les preguntó, pues hombre, cuando eso ocurre lo que está pasando es que está ocurriendo lo que acabamos de mencionar. El terapeuta, que puede ser un psiquiatra y que no solo el psiquiatra, la mayoría de los terapeutas hace eso, lo que pasa es que el psiquiatra está llamado a responder diferente. Pero eso mismo hacen los médicos generales, eso mismo hacen las enfermeras, eso mismo hacen casi todos los profesionales. Lo que pasa es que el psiquiatra y el psicólogo se ve peor o se nota más porque es el especialista encargado, pero esa actitud todas la hacen. Y esa actitud a lo que lleva es a sacarle el cuerpo a eso. Cuando uno asume, por ejemplo, esta premisa, el cutting no es una conducta suicida, ¿cuál es la actitud consecuente? No lo evalúo, no le pregunto nada. Recuerde, Carlos, mi propuesta, y en lo que me detuve mucho y muy buen rato, en escuchar. De hecho, la terapéutica y el gran acto terapéutico que usted va a hacer al principio es escuchar con tranquilidad y con neutralidad, es lo que pretendo decir. No le pretendo decir que no le diga nada. Dígale lo que le diga, pero dígaselo con neutralidad, pero escuche, ¿sí? El paciente le está hablando de lo difícil que es una situación con el marido y usted le responde y le opina y le aconseja, echa al marido y ella deja de contarle y para la historia ahí, y deja de contarle esos otros detalles. Por eso también es malo el consejo, porque hasta que usted da el consejo, hasta ahí llegó la historia. Y no tiene sentido porque no se ha enterado del total de la historia. Entonces entiendo su inquietud, entiendo su pregunta, pero también le cuento que es una disposición muy personal, que no todos los psiquiatras son así y que si usted comprende el punto de escuchar, como lo mencionamos ahorita, va a entender que no fue la idea que traté de dar, ¿sí? Mantener a la distancia es la opinión de lo que él debe hacer. ¿Quién debe decidir? Él. ¿Será el momento pertinente para decidir ese? No, en un servicio de urgencia, acabando de hacer un intento de suicidio, el paciente probablemente está muy descompensado y ponernos a tomar decisiones con él ahí probablemente es lo más equivocado, porque está motivado por una emoción tan grande y negativa que minutos antes lo llevó a intentar hacerse daño a sí mismo. Es una emoción que está aconsejando mal a esta persona. Entonces, ojo, es entender lo que le está pasando, sintonizarse con lo que le está pasando, pero mantenerse al margen. Si usted a un paciente le dice que eso es un pecado y el tipo es muy religioso, no solo no lo vuelve a ver a usted, sino que de ahí se va para donde el cura o se va donde alguien que le haga un exorcismo por pecador. Y fíjese, convertimos un problema médico en un problema médico y religioso. Si al paciente además le decimos que eso es porque él es godo, porque él es un pájaro o es un liberal, nos estamos metiendo en un cuento que no es. Eso es lo que tratamos de decir con mantener la distancia, que el paciente que esté allí se conserve dentro de él y yo dentro de mí como terapeuta. Si yo me pongo como él a llorar por las tristezas de la vida, vamos a ser dos los afectados y dos las personas que intentemos hacernos daño, en lugar de un terapeuta y un afectado. Yo espero que más o menos captemos la idea y de ser posible la discutiremos en el conversatorio que tendremos personalmente en 15 días. Esta parte que menciona Elizabeth es muy importante. Existen grupos de apoyo en nuestro medio para acompañamiento a familias o pacientes. En Colombia se ha trabajado muy poco esto. Esto se llama postvención, es específicamente todo un proceso que se hace con los sobrevivientes. En Argentina lo trabajan mucho y hacen grupos de apoyo, de autoayuda y de acompañamiento y hacen grupos con familiares. Acá en la ciudad realmente y en Colombia en general no se maneja mucho el término. La postvención es un poquito más de otros países. Aquí realmente nos estamos acercando un poco a
al problema desde el principio, y lo primero es, digamos, tener claro algunos elementos. Probablemente la postvención sea algo que el año entrante empecemos a pensar. En estos momentos el gran problema que nosotros tenemos en nuestro medio es la evaluación y el manejo inicial de estos pacientes, porque esas evaluaciones no se están haciendo, porque de 10 pacientes que llegan con un intento de suicidio, 10 se remiten al mental, y el mental, el psiquiatra es el que hace ese proceso de evaluar el riesgo, y devuelve 9 porque 9 tienen bajo riesgo si hubieran podido manejar con el médico general. Entonces, lo inicial que queremos es brindar elementos para una evaluación que permita optimizar y de alguna manera darle más fluidez al proceso de remisión contra remisión, y lo complejo que vaya donde debe ser complejo y lo sencillo, sencillo. Bueno, ahorita María Mercedes también nos menciona que es difícil cuando están en una terapia diferente a la médica o a la psiquiátrica mandar a un paciente cuando se nota el riesgo. Lo que esperamos, María Mercedes, es que precisamente como este manual es de la Secretaría Local, cuando lo publiquemos, que va a ser en 15 días a la última sesión de este proyecto, a la que todos van a estar invitados, se va a convertir obviamente en una directriz de obligatorio cumplimiento o por lo menos de parte de la alcaldía. Entonces, en ese momento, usted va a tener un elemento adicional y ellos, por otro lado, van a tener la obligatoriedad de hacerlo. Lastimosamente, a ese punto hemos llegado, pero si las cosas por ley se regulan, y se regulan de esta manera lógica y clara, y se socializan con los profesionales que lo van a implementar antes de implementarla, va a tener éxito. Pero esto hasta ahora había sido así, pero en adelante esperemos que no se presente cuando el manual empiece no solo a implementarse, sino realmente a ser real, ¿sí? Cada institución de la ciudad, saben, va a quedar con 2 o 3 copias del manual, especialmente si tienen atención de urgencia, así como les digo, va a ser directriz local de cumplimiento. Sí, aquí mencionan otro de los trámites y las dificultades, es el horario de atención, pero bueno, es una de las dificultades del sistema. Pues le cuento a los Dari que es la de la inquietud, que afortunadamente por ley tenemos 30 minutos en psiquiatría, pero las consultas de médico general varían entre 15 y 20, pero las de psiquiatría por ley no pueden ser menor de 30. Listo, entonces al menos tenemos esa gabelita y al menos tenemos ese proceso. Lo que podemos hacer, Yutari, es amarrar a otros instrumentos de la ley. La ley 1616, junto con el nuevo POS, resolución 5521 del 2013, plantea que un paciente puede tener un máximo de 30 sesiones de psicología al año. Y si el paciente tiene un diagnóstico psiquiátrico, puede tener hasta 60 sesiones de psicología al año. Esto, si lo traducimos al número de semanas, equivaldría a una sesión por semana durante todo el año, por ley. Y también por ley, dentro del POS se incluye un mayor número de atenciones psiquiátricas. Lo que entendemos entonces es una cosa clara, que este paciente con una sola cita probablemente no va a ser suficiente. No va a ser suficiente para abarcar todos los tópicos, pero probablemente la primera cita sí va a ser suficiente para empezar ese enganche con el paciente y por lo menos determinar inicialmente, porque eso sí lo vamos a hacer desde el principio, el riesgo de morir por suicidio y el posible trastorno psiquiátrico asociado, obviamente para iniciar su manejo. Muchísimas gracias a todos, han participado y se denota bastante el interés y el crecimiento de todo esto. Los invitamos encarecidamente a que continúen, nos falta una sola sesión magistral que va a ser absolutamente vital para ustedes, va a completar un poquito esto de la atención clínica con el soporte y el acompañamiento psicosocial. Les vamos a dar algunos datos de instituciones o programas que actualmente funcionan en la ciudad y que ayudan, algunos con información psicosocial, otros con atención en crisis, elementos que van a ser importantes para su ejecución dentro de la vida diaria. Muchísimas gracias. Y lo último, a la sesión presencial, por favor, anímense. Recuerden que todo el que vaya, allá entregaremos los diplomas.
será una sesión de cierre muy animada, donde además de podernos conocer, podemos intercambiar verbalmente opiniones, conceptos, y nos interesa mucho, ustedes que han seguido este proceso, ver qué tan viable es su implementación, qué tan posible o qué dificultades podríamos encontrarnos a la hora de llevarlo a la práctica. Muchísimas gracias a todos y feliz noche. Les dejo entonces con Alonso. Oiga, ahí preguntaron mucho. Ay, no, la tuya es esta. La mía es esta. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Les recuerdo que la grabación de esta teleconferencia, ya mismo va a terminar la grabación, espera un momentico.